Cuando oí hablar por primera vez de una mina abandonada cerca de un pequeño pueblo de Gales, ni siquiera pensé en la profundidad de 500 metros ni en los peligros que podían esperarme en la húmeda oscuridad. Mi imaginación, al parecer, era mucho más pobre que la realidad. Me llamaba Andrew Hilton y era un geólogo aficionado, deseoso de resolver cualquier misterio relacionado con vacíos subterráneos o señales inusuales supuestamente procedentes del subsuelo. Todo empezó cuando oí un rumor local de que habían aparecido en la mina, hacía muchos años, misteriosos sonidos como interferencias de radio o señales electrónicas lejanas. Nadie podía explicar su origen, pero un día, tras una serie de señales de este tipo, un grupo de trabajadores descendió a la mina y solo uno de ellos consiguió volver a salir. Ese superviviente estaba en estado de shock, deliraba, y hasta su muerte no dejó de repetir lo mismo. Hay alguien esperando ahí fuera. Allí no hay sitio para nosotros. Pocos días después de estos sucesos, la mina se cerró precipitadamente y se bloqueó con piedras para que nadie repitiera su error. Pero estos rumores, como habrá adivinado, solo me atraían más. Creía que hay muy pocos misterios en nuestras vidas, y cualquier oportunidad de tocar el mundo misterioso es un verdadero tesoro para una mente curiosa. Francamente, esperaba algún fenómeno explicable. Quizá hay extrañas corrientes de aire que corren bajo tierra y que provocan señales parecidas a ecos. O había generadores olvidados en las profundidades de la mina, y sus interferencias podían escucharse con aparatos de audio. También consideré esas hipótesis. Preparé todo el equipo necesario: linternas, pilas recambiables, walkie-talkies, cuerdas, un equipo de escalada, una tienda de campaña compacta, una pequeña provisión de comida y agua, y un dispositivo portátil para medir las ondas de radio. Recurrí a mi amigo Garrett Walker para que me ayudara a organizar la acampada. Pero Garrett, experimentado en anteriores salidas peligrosas, se limitó a negar con la cabeza. «Mira, Andrew, tenemos lugares mucho más seguros donde buscar. Si todos los lugareños ya están evitando esta mina, ¿quizá haya alguna razón?» Era testarudo. Creía que los rumores y las prohibiciones solo avivaban el interés. De todos modos, Garrett se negó a unirse, pero me prometió que si no me ponía en contacto con él en 2 días, llamaría a la policía e iniciaría una búsqueda. No me di cuenta de lo generosa que era esa promesa. Pronto me encontré sola, en una zona abandonada con una entrada a la deriva a un viejo túnel. En la superficie, nada hacía pensar que la mina pudiera albergar algo sobrenatural. Habitaciones rotas, vagones oxidados, restos de raíles, vegetación achaparrada. Los techos de acero parecían antiguos y en algunos lugares había carteles en inglés. Precaución, zona peligrosa. Pero lo más extraño fue que encima de la entrada, que estaba semienterrada por rocas derrumbadas, observé un cartel descolorido, no como los que suelen encontrarse en los polígonos industriales. Parecía un símbolo de forma triangular con líneas entrecruzadas en su interior, que en nada se parecía a los rótulos de advertencia industriales habituales. Hice algunas fotos con mi teléfono, dándome cuenta de que con el tiempo podría necesitar analizar estos dibujos. En cualquier caso, decidí que tenía que adentrarme en el interior y comprobar lo que había quedado. Las losas derrumbadas no fueron difíciles de retirar con una palanca y mi propia persistencia. A la luz de la linterna pude ver un largo pozo que descendía en un ángulo pronunciado. Tras descender unos metros, sentí un choque casi físico de silencio. Arriba el viento seguía susurrando. Las hojas crujían, pero aquí había un vacío absoluto. Solo resonaban mis pasos y el crujido de mi ropa. Las paredes del pozo estaban húmedas, el agua goteaba en algunos lugares y se acumulaba en el suelo. El olor a humedad se mezclaba con el del óxido. Pero lo más aterrador, por extraño que sonara, era la sensación de que algo seguía esperando aquí. Cuando encendí mi pequeño receptor de radio para comprobar el nivel de interferencias, oí a través de la estática unos ruidos sordos.
Al principio pensé que solo eran crepitaciones de la conmutación de ondas, pero cuanto más escuchaba, más parecían golpes aplicados deliberadamente. Apagué el receptor y decidí posponer las interpretaciones hasta más tarde. Al fin y al cabo, solo estaba a unos metros de la entrada, aún no lo suficientemente profundo como para sacar conclusiones. Aún así, mi corazón se apretó con presentimiento. Recordé las palabras del minero. Alguien está esperando allí. Pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Poco a poco me adentré más y más. A veces tenía que detenerme y retirar con una pala la tierra caída o los escombros, pero en general el túnel central parecía estable. Tras una media hora de viaje, vi una bifurcación de pasillos. Uno, según los carteles, conducía a una galería alejada, el otro a la excavación principal. Elegí la segunda opción, para poder llegar lo antes posible a la jaula del pozo principal o al pozo por el que en su día se había bajado el equipo. Casi todas las escaleras metálicas estaban corroídas y eran peligrosas, pero yo había traído conmigo un equipo fiable: cuerda, clips de seguridad, mosquetones. Mientras sujetaba la cuerda a los restos de una viga de soporte, se oyó un extraño crujido en la oscuridad. Apunté con mi linterna, pero no vi más que gotas de agua que goteaban del techo. Decidiendo que solo era el sonido de pasos sobre un charco, intenté calmarme. Pero esa inquietante sensación de la presencia de otra persona no desapareció. Cuanto más descendía, más fuerte se hacía el extraño sabor metálico de mi boca. Era como si hubiera algo dentro del pozo, cambiando el propio aire. Me ardían los pulmones y con cada respiración sentía el esfuerzo. Quizás había un escape de gas, pero el sensor que llevaba en el cinturón indicaba que el nivel de impurezas peligrosas estaba dentro de los límites normales. Otro factor anómalo: el receptor de radio, sintonizado en la onda de apoyo, empezó a captar un ruido que parecía un silbido electrónico intermitente. Me detuve y escuché. El silbido se encendía y apagaba, como si fuera una especie de código. No podía descifrarlo, pero me heló la sangre. Pensé, quizás solo era el reflejo de una señal de radio, alguna interferencia terrestre. Pero en mi interior sentí que era una llamada a la que inconscientemente empecé a responder mientras continuaba mi descenso. Cuando llegué a la profundidad de 100 metros, donde solía encontrarse el primer nivel, según los viejos esquemas, la mina era casi intransitable a causa de los derrumbes. Tuve que encontrar un camino por los estrechos túneles, a veces arrastrándome a 4 patas bajo capas de tierra y piedra que sobresalían. Pero cuando atravesé otro estrecho pasadizo, me encontré de repente en una espaciosa sala que parecía un vestíbulo central. El techo era alto y el agua goteaba de él, formando charcos de barro debajo. Cuando iluminé la pared del fondo, el corazón me dio un vuelco. Las palabras «no bajar» estaban escritas con tiza o cal sobre la piedra. Las letras parecían frescas. Me sentí mal. Quienquiera que lo hubiera escrito podría haberlo hecho recientemente, pero nadie había bajado aquí desde hacía años, según las historias locales. Sentí un escalofrío, pero no dejé de explorar. Frente a esta aterradora inscripción, vi un viejo hueco de ascensor cubierto por una reja. Unas cuerdas oxidadas se deslizaban del cabrestante y se extendían hacia las profundidades del pozo. Para llegar a los niveles inferiores, por allí tenía que descender. Desplegué el arnés de seguridad, sujeté el mosquetón a una pieza metálica adecuada y comencé a descender lentamente por el túnel vertical. La linterna sujeta a mi casco captó en la oscuridad las paredes del pozo, sobre las que colgaban oblicuamente los raíles de la antigua jaula de elevación. Cada pocos metros podía oír las gotas de agua golpeando el metal. A veces destellaban chispas en el borde de mi visión, ya fuera un juego de luces o algo incomprensible. Cuando llegué a la plataforma intermedia, se calcula que ya había descendido unos 200 metros. Mientras me tomaba un respiro,
Encendí el receptor de radio. En una frecuencia que antes había sido completamente silenciosa, ahora se oía un pitido prolongado parecido a un aullido de onda senoidal. Duró un par de segundos y se silenció. Luego se repitió. Intenté grabar el sonido en la grabadora, pero apenas pulsé el botón antes de que se silenciara. Volví a pulsar el botón de reproducción. Nada, puro silencio. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. El miedo luchaba con la excitación. Mi mente se agitaba con imágenes. ¿Qué pasaría si encontrara algunas estructuras subterráneas, equipos olvidados, o tal vez pruebas de otras formas de vida que alguna vez habían visitado la mina? Pero cada vez que la idea de la buena fortuna acudía a mi mente, era sustituida por un pensamiento inquietante. Si yo no era el primero, ¿por qué habían desaparecido todos los demás? Mientras descendía aún más, oí un susurro, muy débil, casi indistinguible. Por supuesto, empecé a sentir pánico, girando suspendida entre el cielo y la tierra, aunque ya no había cielo sobre mí. Iluminé con mi linterna la oscuridad que me rodeaba. Ni personas, ni criaturas, solo rocas húmedas y herrajes oxidados. Tardé otra media hora, probablemente. Llegué al nivel que debería haber estado en la marca de los 300 metros. Ya estaba cansado, pero el misterio me impulsaba a seguir adelante. Bajo mis pies había casi una cubierta entera, utilizada en su día como plataforma para un trabajador por turnos. Desabroché mi carabina, subí a la chirriante plataforma y vi que una escalera de caracol conducía aún más abajo. ¿Esta estructura no era casera? Parecía demasiado estrecha y como si hubiera sido atornillada más tarde que el equipo principal. El hierro estaba cubierto no solo de óxido, sino también de unos extraños símbolos, similares a los que había encontrado en la entrada de la mina, solo que ahora estaban estampados o grabados. La sensación de que alguien antes que yo había tallado estos signos con una intención especial me desconcertó por completo. Sin embargo, no podía detenerme. Paso a paso descendí al siguiente nivel. Después de otros 100 metros, empecé a notar que había una extraña bruma en el aire. No una niebla, sino algo parecido a un polvo brillante que se disipaba a medida que me movía. Parecía caer desde arriba, pero no podía distinguir ninguna fuente. Y de repente los pasillos ya no parecían la extensión natural de una mina abandonada. Las paredes eran lisas, casi pulidas, aunque sabía que sin duda no podían haber sido acabadas a mano a esa profundidad. El lugar parecía cada vez menos una explotación minera y cada vez más algo creado artificialmente, pero no por humanos. Sorprendentemente, en algunas zonas bajo mis pies pude ver formas geométricas lisas que parecían intrincados mosaicos. Brillaban bajo el haz de la linterna como si estuvieran hechas de metal o cristal. ¿Pero qué? Murmuré, dándome cuenta de que no había forma de explicarlo con roca estándar. Intenté mantener la calma, grabando breves notas de voz en mi grabadora. Profundidad de unos 400 metros. Las paredes son lisas. Recuerdan a algo anómalo. Parece una estructura subterránea. ¿Cristales? Y entonces oí un sonido lejano, como si se hubiera pulsado un tenue acorde resonante. Me recordó al órgano que suena en las iglesias antiguas, solo que mucho más suave. Me quedé inmóvil, esperando a ver qué seguía. Silencio. Decidí profundizar aún más, contando los metros en el indicador de mi reloj. A unos 500 metros, el suelo bajo mis pies se convirtió suavemente en algo parecido a una plataforma perfectamente plana. Más adelante, justo en la oscuridad, había una tenue luz azulada. Nunca había visto un resplandor semejante. Parecía rezumar de las grietas de las paredes. Cautelosamente di unos pasos con la linterna en la mano. A cada paso sentía más y más que me acercaba a un mundo que me era ajeno. Cuando por fin llegué a una sala más grande, descubrí que algunas de las paredes estaban cubiertas de dibujos que parecían espirales y arcos entrelazados. En el centro de la sala había un extraño mecanismo.
varias columnas verticales unidas por finos arcos que brillaban bajo mi luz. Y allí, a lo lejos, entre las columnas, estaba la misma penumbra azulada. Respiré hondo y di un paso adelante, reconociendo aún más claramente el pitido o señal electrónica que iba y venía, cambiando de tono. Parecía como si este mecanismo estuviera emitiendo un sonido o retransmitiéndolo desde un punto aún más profundo. No me cabía ninguna duda de que esta estructura subterránea no era una simple mina. Había una arquitectura diferente, una lógica distinta. Pensé que me volvería loco darme cuenta de que había algo en las entrañas de la Tierra que no estaba destinado a los ojos de la gente corriente. De repente hubo un chispazo en el interior de las columnas, y el espacio alrededor pareció temblar, un destello brillante. Al instante, la linterna de mi casco se apagó, la lámpara auxiliar se apagó y el receptor de radio resolló como si le hubiera afectado un potente impulso. Me quedé helado en la oscuridad total, oyendo únicamente mi propia respiración acelerada y la vibración zumbante de mi corazón. A medida que mis ojos se adaptaban gradualmente a la penumbra, me di cuenta de que parte del suelo estaba ahora iluminado por el mismo resplandor azulado. En algún lugar más allá del límite de la sala, pude ver hendiduras en las paredes de las que brotaban suaves hilos de luz, como si fueran raíces vivas o vasijas que brillaban al compás de alguna pulsación interior. De repente, oí movimiento detrás de mí. Me volví bruscamente, esperando ver a alguien con una linterna, pero no podía ver ningún ser humano. Accioné la luz del dispositivo de emergencia, que milagrosamente no se apagó, y me sobresalté. Una figura destellaba a pocos pasos de mí. Era un poco más alta que la media de las personas, pero sus proporciones parecían diferentes. Tenía los brazos demasiado largos y la espalda ligeramente arqueada. Miré su rostro. No, era difícil llamarlo rostro. La criatura no tenía ojos, solo dos estrechas aberturas verticales, como oscuras rendijas. Estaba tan conmocionada que apenas pude evitar gritar. La criatura desapareció rápidamente detrás del pilar, moviéndose casi en silencio. Intenté seguirla, pero cuando rodeé la columna, un nuevo pasillo se extendía ante mí. Allí, en el suelo, podía ver incluso dibujos, iluminados por la misma luz azul. El corredor parecía descender aún más. Empecé a darme cuenta de que este pozo no era más que la entrada a otro mundo, oculto bajo la tierra. Y este mundo era vasto, pues sus pasillos y habitaciones se extendían evidentemente a lo largo de más de 1 kilómetro. Pero lo peor de todo era que sentía que no estaba sola, y que los que habitaban este lugar no eran como nosotros. Miré hacia atrás. El camino por el que había venido se desvanecía en la oscuridad. Tenía que decidir. ¿Debía volver corriendo o debía continuar? Me invadió una extraña sensación de asombro. Después de todo, lo que estaba viendo no encajaba en absoluto con el paradigma de mina abandonada. Durante un minuto dudé, asustada pero también fascinada. La curiosidad venció. Avancé con cautela por el pasillo, intentando mantenerme cerca de la pared para poder ponerme a cubierto o esconderme en caso de emergencia. A medida que avanzaba, oía cada vez más los mismos acordes fantasmales y la misma señal, solo que ahora no sonaba como estática, sino como una secuencia significativa de notas o tonos. A la vuelta de cada esquina podía percibir algún ritmo invisible. Las paredes se separaban, formando salas esféricas. Allí observé extrañas estructuras, algo parecido a capullos esféricos suspendidos del techo. Brillaban suavemente, la energía resplandecía en su interior. De cerca, pude distinguir que algo se movía dentro de los capullos, pero no pude distinguir qué era, porque la capa de material translúcido era demasiado gruesa. De repente, otra figura se acercó a mí desde el otro extremo del pasillo, la misma que la anterior, pero más alta y aún más delgada. Me tambaleé, intentando no delatar la presencia, pero para mi horror, sentí una especie de impulso en la cabeza.
como una palabra o un mensaje que sonaba directamente en mi mente. Quedarse, saber. Estas frases aparecieron en mi cerebro en ruso, aunque me di cuenta de que no se trataba del habla humana ordinaria. Era sugestión telepática. La criatura se quedó a cierta distancia, moviendo ligeramente los brazos, y en ese momento me pareció que su piel, o caparazón, o lo que sea que tengan en lugar de piel, temblaba como una superficie galvanizada. Ni siquiera puedo describir lo sobrecogedor y espeluznante que fue ver a esta criatura intentando establecer contacto. Instintivamente di un paso atrás, dejando caer la linterna de repuesto de mis manos. La luz de la linterna cayó bajo los pies de la criatura y pude ver claramente que, en lugar de pies, tenía algo que parecían delgadas excrescencias palmeadas. Durante unos segundos, nos miramos fijamente, si se puede llamar mirar fijamente, a lo que hacían con sus rendijas verticales en el lugar de los ojos. De repente, la criatura hizo un movimiento hacia adelante, una ligera inclinación de la cabeza, y sentí que mi cerebro destellaba con una sensación extraña y vertiginosa. Fue como si me arrastraran a un sueño despierto, en el que vi una vasta ciudad subterránea iluminada por el mismo resplandor azul. Vi majestuosos arcos, puentes y túneles que se extendían hasta el infinito. Vi docenas o cientos de seres similares moviéndose a un ritmo armonioso, llevando a cabo algún tipo de actividad. Todo estaba impregnado de una sensación de calma especial, como si se tratara de una sociedad desprovista de conflictos, en la que cada uno conocía su lugar y sus tareas. Quise creer que no eran hostiles, que había tropezado accidentalmente con una comunidad utópica oculta en las profundidades del subsuelo. Pero cuando la visión se interrumpió, sentí bruscamente un pánico escalofriante, porque seguía sin entender cómo o por qué estaban aquí, o qué había realmente detrás de este ideal externo. La criatura se retiró lentamente hacia las profundidades del pasillo, indicándome con la mano que la siguiera. Una voz interior me dijo: «Peligroso, corre». Pero había algo en aquel movimiento y en aquel extraño contacto mental que me atraía más que el miedo. Quizá fuera alguna forma de su efecto sobre los huéspedes no invitados, que inspiraba confianza. Me obligué a no ceder a mis instintos, que me susurraban peligro, y seguí a la criatura más adentro en la oscuridad, hacia galerías cada vez más profundas, ahora claramente de un estilo diferente. Líneas suaves, pasadizos abovedados cubiertos de una escritura incomprensible. Seguimos caminando y las luces azuladas se hacían cada vez más fuertes y tenues. Me sorprendí pensando que había perdido la noción del tiempo y me di cuenta de que sería increíblemente difícil volver. La propia mina parecía estar muy lejos en el pasado, como una parte de otro mundo. Intenté dejar algunas marcas, al menos arañazos en las paredes, para tener una oportunidad de regresar, pero el material del que estaban hechas estas paredes era más fuerte que la piedra. Mi cuchillo solo dejó ligeras huellas. La señal que había estado grabando en mi memoria sonaba ahora continuamente. Los sonidos agudos eran sustituidos por pulsaciones armónicas, y todo formaba un patrón que evocaba un poco de falsa calma en mi alma. Entonces llegamos a una enorme sala que se abría hacia abajo como un abismo. Me acerqué al borde y a la luz de extrañas luces vi toda una ciudad abajo. Edificios redondeados, arcos, puentes que descendían a las profundidades, el parpadeo de muchos cables o raíces vivientes, y por todas partes correteaban estas criaturas. Algunas se cernían sobre el suelo, parecían deslizarse por el aire, moviéndose con demasiada suavidad para la gravedad a la que yo estaba acostumbrado. Me vino a la mente un pensamiento loco. Esto nunca fue concebido para ojos humanos, pero ellos estaban aquí, y ahora yo también. La criatura que me había guiado señaló una pequeña zona, como indicándome a dónde debía ir. Divisé un puente que atravesaba un enorme abismo. Apreté los dientes y me subí a él.
Probablemente era lo más imprudente que había hecho nunca, pero por dentro sentía que no me quedaban opciones. Con cada minuto que pasaba, iba descubriendo este mundo subterráneo, y cada vez tenía más la sensación de que no se trataba solo de una colonia de criaturas. Habían vivido aquí durante siglos o milenios, desarrollando una civilización propia. Su arquitectura era a la vez futurista y orgánica, como si hubiera crecido de las entrañas de la propia Tierra. Vi extraños símbolos iluminados desde dentro, como si respiraran en las paredes. Podía percibir un olor dulzón, tal vez emitido por estas enredaderas luminosas. De vez en cuando me topaba con recipientes o vasijas llenas de un líquido incomprensible en el que flotaban sus embriones o larvas. Incluso divisé diminutas crías, si es que se podía llamar crías a aquellas que parecían criaturas translúcidas, con un esqueleto apenas visible. Toda la escena inspiraba una sensación de curiosidad y miedo antinaturales. A medida que nos adentrábamos en una serie de pasadizos, sentí de repente un dolor agudo en la cabeza. Allí estaba de nuevo ese impulso telepático. Pero ahora no llamaba y arrullaba, sino que exigía. Ante mis ojos destellaron imágenes. Un símbolo extraño como el emblema triangular que había visto en la entrada. Un destello, un ruido y la vaga imagen de un hombre gritando de agonía. Me tambaleé, casi cayendo por el estrecho sendero, y la criatura que caminaba delante se dio la vuelta y pareció mirarme fijamente o escudriñarme. Esta vez resistí la compulsión. Quería romper esta conexión invisible, y justo cuando sentí un atisbo de mi propia resistencia, la criatura hizo un movimiento repentino. Una cegadora mancha de luz similar al plasma estalló de sus manos. Destelló delante de mi cara, haciéndome retroceder. No supe si estaba enfadada o me estaba advirtiendo. Finalmente nos detuvimos ante una enorme puerta o portal semicircular. En su superficie, unos círculos concéntricos giraban lentamente, pareciendo expandirse cuando la criatura tocaba el centro de la puerta con uno de sus dedos. Ante mis ojos se abrió una sala que me produjo sentimientos contradictorios. Parecía un templo o santuario, con pedestales de piedra alrededor de su perímetro. Sobre cada pedestal había una cápsula alargada y translúcida, en cuyo interior pude distinguir vagamente figuras inmóviles. Llegué a pensar que se trataba de cuerpos humanos, pero al examinarlos más de cerca me di cuenta de que sus proporciones también eran diferentes. Algunas de las criaturas tenían extremidades delgadas, cuellos alargados o carecían por completo de estructura facial. Sin embargo, había algo humano en ellas, quizá en el torso o en la estructura de los dedos. Me quedé aturdido. La criatura me condujo hasta una de las cápsulas y colocó la palma de la mano sobre la superficie lisa. Una suave luz se encendió en el interior de la cápsula y vi que la figura que había allí se movía débilmente. En efecto, no era idéntica a su acompañante. Parecía más bien un híbrido entre un humano y una criatura desconocida. En ese instante, todas mis creencias sobre la naturaleza de la vida, la evolución y los límites de la realidad se fueron al traste. Me di cuenta de que esas criaturas debían de haber realizado experimentos o evolucionado de algún modo, mezclándose con otras especies. Y quizá, alguna vez, hace mucho tiempo, habían contactado con humanos, secuestrándolos o acogiéndolos mediante algún ritual o procedimiento. ¿Por qué estoy aquí? Pasó por mi mente e inmediatamente la criatura repitió el pensamiento. Para quedarme, para conocer, para unirme. Sentí que mi voluntad era arrastrada como por hilos invisibles. La piel se me puso de gallina al pasar por mi mente la imagen de ser introducida en una cápsula similar y formar parte de su colonia. La perspectiva era a la vez aterradora y terriblemente atractiva, en parte porque parecía que su mundo era perfecto, libre de la crueldad humana, pero al mismo tiempo, esta transformación equivalía a perder mi propio yo. Haciendo acopio de valor, me eché hacia atrás, aferrando mi mochila y mi equipo contra mí.
La criatura me miraba impenetrablemente. No podía leer sus emociones, pero en el campo mental que estaba creando, podía percibir tensión y quizá frustración. «No», me gritó mi conciencia. «Quiero volver». Empecé a tambalearme hacia la puerta, esperando que el camino permaneciera abierto. En cuanto salí del pasillo, la luz azul que me rodeaba parpadeó y luego empezó a desvanecerse. Corrí, sin abrirme camino, girando por el primer pasillo, con la esperanza de que me condujera al acantilado de la ciudad, desde donde podría ver la mina por encima, solo para encontrar un camino familiar. Pero la arquitectura del lugar estaba entrelazada de tal forma que todos los pasillos parecían iguales, y las paredes empezaron a palpitar con mis pasos como si estuvieran vivas. Pronto me di cuenta de que estaba perdida. Intentando mantener la cordura, avancé hasta donde podía oír la más leve brisa o movimiento de aire. Desde allí podría haber una salida, pero en cuanto doblé la esquina, me topé con otro ocupante. Estaba de espaldas, o algo parecido, y se dio la vuelta al oírme. Tuve tiempo de notar que las rendijas de sus ojos se ensanchaban ligeramente, como examinándome en la impenetrable semioscuridad. Lancé los brazos hacia adelante, esperando que la criatura cediera, pero se abalanzó sobre mí con una velocidad inesperada, girando en el aire, casi haciéndome caer de espaldas. Sus brazos tentaculares, no puedo llamar de otro modo a esas largas extremidades, me rodearon el pecho. Chillé, sintiendo que una fuerza superior a la humana me apretaba. Una presión telepática estalló en mi cabeza. De repente me di cuenta de que ya me estaban forzando, rompiendo directamente mi psique, imponiéndome el deseo de someterme. Pero la adrenalina me dio fuerzas. Con toda mi furia hundí el cuchillo en el lugar donde debía estar su mano. Tanto si di en un nudo nervioso, como si solo le causé un dolor agudo, la criatura emitió un estridente sonido crepitante, como una explosión electrostática, y aflojó su agarre. Me agaché bajo su hombro y salí corriendo. Ahora me precipitaba, casi fuera del camino, empujando paredes lisas con las manos, dando tumbos por puentes, corriendo por terrenos extraños. Varias veces oí crujidos y el mismo silbido crepitante detrás de mí, pero nadie más apareció a la vista. Finalmente, en uno de los pasillos, vi una abertura en la bóveda que parecía un arrastradero de piedra natural, y pude oler la humedad y el olor familiar. Entré literalmente rodando en la abertura, trepando por los resbaladizos salientes. O bien había un derrumbe que conducía de nuevo a la mina, o esta cueva era solo una salida accidental. No me importaba, lo importante era alejarme de aquellas entidades telepáticas. Cada segundo estaba más oscuro. El resplandor azul estaba detrás de mí. Volvió la negrura y solo me perturbó la débil linterna de emergencia. Cuando la batería estaba casi agotada, vi una grieta vertical alta por la que podía colarme. Con la cuerda de seguridad preparada, comencé a subir. Fue insoportablemente difícil salir, pero el miedo y el deseo de escapar me dieron fuerzas. El nivel del aire subía. De repente sentí la pesadez y la congestión familiares de la mina abandonada, no la atmósfera filtrada del mundo extraterrestre. Arrastrándome, a punto de desmayarme, llegué a una robusta viga que quedaba de las construcciones humanas. Aquí me detuve, tomé aire y sentí que todo mi cuerpo daba vueltas y vueltas. ¿Esto es real o me estoy volviendo loca?, me pregunté. La única prueba de realidad era la herida sangrante de mi brazo y la sensación de un terrible dolor en los músculos. Me di cuenta de que se me acababa el tiempo. Garrett no había prometido empezar la búsqueda hasta 2 días después. Yo ya había pasado aquí toda la noche, si no más. A tientas, encontré uno de los viejos pasillos y, para mi alivio, conducía al mismo hueco del ascensor por el que había bajado. Distinguí mi cable a la luz de la linterna. Con cuidado, con dolor en cada movimiento, enganché el mosquetón e inicié el ascenso. El hierro crujía, las gotas de agua retumbaban, pero nada daba más miedo que lo que quedaba atrás.
Y sin embargo, antes de llegar al siguiente rellano, tuve por un momento una extraña sensación de pesar, como si me hubieran negado el acceso a algún gran conocimiento. Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. No debía olvidar que casi había muerto, y que estaba a punto de quedarme allí para siempre. El viaje hasta la superficie duró casi una eternidad. De nuevo me arrastré por las estrechas rendijas del derrumbe. De nuevo pasé por delante de señales familiares y escaleras oxidadas. Varias veces me desmayé de agotamiento, recuperando la conciencia en medio de la penumbra, dándome cuenta con desesperación de que tenía que seguir avanzando. Maldije mi excitación. Deseaba volver a la normalidad. Lo único que me mantenía en pie era la idea de que al menos había una posibilidad de encontrar ayuda allí arriba, o al menos morir a la luz del día en lugar de en estos laberintos alienígenas. Cuando vi el primer destello de luz natural detrás de los escombros, se me saltaron las lágrimas. Salí, arrastrándome por las rocas, y me desplomé de rodillas. Todavía me zumbaban los oídos con aquella señal. Mi cerebro se negaba a darse cuenta de que por fin estaba a salvo. El fresco viento galés me sopló en la cara y me puse en pie tambaleándome. El sol, no estaba segura de si era de mañana o ya de día, me cegó. No fue hasta unos minutos después cuando me di cuenta de que había salido por algún lugar al lado de la entrada principal, probablemente por un hueco entre las rocas asentadas. Me di la vuelta y tuve un pensamiento aterrador. Allí abajo aún acechaba toda una civilización. Esas criaturas no son como nosotros, ni por fuera ni por dentro, y parecen vivir en lo que podría llamarse un mundo ideal, pero solo para ellos. Probablemente nos ven como materia prima, o experimentos, o nuevos miembros a los que subyugar. Me dirigí a un viejo carruaje que antaño había sido un granero. Allí me acomodé en el suelo, sintiendo que no podía dar un paso más. Mi cabeza palpitaba con ecos telepáticos. Mi corazón latía con fuerza. Por un momento pensé que me estaba muriendo, que ningún Garrett llegaría a tiempo para salvarme. Pero aún así, sobreviví. Abrí los ojos cuando el sol se alzaba en lo alto del cielo. Apoyándome en una vieja tabla, me puse en pie. Aún podía oír la llamada del diablo en mi cabeza. Sabía que no había desaparecido. Estaba firmemente plantada en mi mente, como un faro que me llamaba. Pasaron semanas desde entonces. Tardé en encontrar fuerzas para contarle a alguien por lo que había pasado. Cuando Garrett y el equipo de rescate llegaron, me encontraron medio muerta junto a los edificios abandonados. Me sedaron y me llevaron al hospital. Murmuré algo sobre el derrumbe y los extraños pasillos, pero no mencioné a las criaturas. Temía que pensaran que estaba loca. Sí, quizá lo hubieran hecho. Una vez intenté volver allí con un par de geólogos profesionales, pero me encontré con que la sección por la que había estado viajando se había derrumbado por completo. Los nuevos escombros habían nivelado esa salida lateral, y el túnel central se consideraba extremadamente peligroso para atravesarlo. Parecía como si la propia mina se hubiera cerrado, como un sumidero que no desea ser descubierto. Seguía oyendo esas mismas perturbaciones en mi propia cabeza, sobre todo por la noche. Sonaban como una llamada lejana desde las entrañas. A veces tenía sueños. La ciudad, esas columnas, los anillos giratorios del portal, que creaban un ritmo inquietante e hipnotizador. Y a veces en los sueños veía a aquellas criaturas mirándome, invitándome a unirme a ellas. Me despertaba sudando frío, con un deseo salvaje de volver corriendo, aunque me daba cuenta de que equivalía a un suicidio. Desde fuera podría parecer que esta historia es solo un producto de pesadilla de mi imaginación, provocado por el estrés o por un alucinógeno subterráneo. Pero sé que fue real. Entré en contacto con una civilización alienígena oculta en las profundidades de nuestro mundo. Y ahora, cada vez que oigo el silencio, reconozco en él el eco de un pitido electrónico, como si me llamaran allí de nuevo. Estoy al límite.
Por un lado, me doy cuenta de que volver a la mina podría ser mi perdición. Por otro, la llamada en mi interior se hace cada vez más fuerte, prometiendo revelarme secretos inimaginables si acepto formar parte de su sociedad.